Os voy a contar una historia, la historia de mi vida en Bilbao. Pablo Garayzar, ciclista convencido, es profesor encargado en el Departamento de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto y a la vez investigador en la Unidad de Educación de Deustotek, donde analizan los nuevos usos de las TIC en la educación. De pequeño quería ser relojero, porque me gustaba mucho ver las tripas de cómo funcionaban las cosas y demás. Lo que pasa es que luego me di cuenta que era un poco torpe con las manos, entonces por eso me aficioné más a la informática, que permite lo mismo, ver un poco las tripas de cómo funcionan las cosas, pero sin la habilidad manual que me faltaba de pequeño, ¿no? Entonces por eso me ha encantado desde siempre la informática. Pablo nació en el año 78 en el centro de Bilbao, pero después de estar unos años en la guardería, cuando cumplió 6, fue a estudiar a un colegio del centro de Bilbao. El cole en teoría iba a ir a otro colegio, lo que pasa es que todos mis amigos de la guardería querían venir a este y entonces me puse pesado en casa y sorprendentemente convencí a mis padres para venir aquí, ¿no? Y lo bueno que tiene este colegio es que tiene un montón de patio, entonces me pasé, como decía Gila, con desgaste de patio, todo el rato aquí jugando a baloncesto en las canastas que hay por aquí, ¿no? Mientras Pablo estudiaba y encestaba en la canasta, en el mundo de la tecnología se estaban inventando cosas como el protocolo TCP/IP, el lenguaje HTML o el EMAI. Internet parte de un proyecto militar y demás y tiene un enfoque muy concreto, pero sobre todo ahora lo que suele hacer es mezclar qué es Internet y qué es la web, y la web nace bastante más tarde y tiene un enfoque muy diferente. El primer ordenador que tuve como tal fue un Spectrum de los de cinta y ya había intentado que me lo trajera al Olenchero unos cuantos años, también que fuera para la primera comunión y aún así no lo conseguí. En la primera comunión me cayó una bici y yo encantado, ¿no? Pero también quería utilizar un ordenador propio y no estar gorroneando el de todos mis vecinos, amigos y demás, ¿no? Entonces en unas navidades veníamos por aquí en el Corte Inglés, mi ama y yo, y le dije, oye, mira que está este de oferta, que no sé qué, qué tal, qué cual, y a ver si me puede traer el lenchero, y me dijo que bueno, que igual sí, que igual este año que sí que caía, y al final, bueno, pues cuando me lo encontré ahí en el árbol me hizo una ilusión de la leche, ¿no? De los días más felices de mi vida, tener ya el ordenador en casa para poder hacer todas las cosas que venía haciendo por mi cuenta en los ratos que me dejaba, ¿no? Mientras Pablo jugaba con su Spectrum, todas las redes de comunicaciones usaban el mismo idioma, el Internet Protocol. En aquella época estuve dando bastante guerra en casa para tener módem y poder conectarme a lo que antiguamente se llamaban las BBS, los sistemas de buletín, ¿no? Y era bastante divertido encontrarme con gente que llevaba mucho tiempo utilizando redes telemáticas sin haber utilizado internet, ¿no? Porque en aquella época pues hablábamos de infobía y demás, de maneras un poco cutres de conectarse a internet, pero había también gente que llevaba bastantes años conectada de ordenador a ordenador de forma muy casera, pues a través de módems de un ordenador a otro, ¿no? Y en aquella época pues empecé a descubrir también que había otros sistemas operativos diferentes a MS2, diferentes a Windows, y era bastante famoso dentro del mundillo de las BBS el OS2 de IBM, que no terminó triunfando, pero que nosotros por aquel entonces lo llamábamos OS Dios, ¿no? Porque era un sistema operativo multitarea, nos encantaba, y algunas de las BBS que estuvimos utilizando, había en Deusto, por ejemplo, había una, en Baracaldo nosotros nos conectábamos a otra en Guecho, bueno, pues eso, Kender BBS, Danger BBS, Cantauri BBS, Deusto BBS, pues nos conectábamos con el sistema operativo OS Dios. Mientras Pablo usaba el MS Dios, se inventa una nueva forma de leer y escribir en la red, el lenguaje hipertextual, que gracias a sus marcas y etiquetas consigue enredar con la misma tela de araña a todo el mundo.
Bueno, yo tenía muy claro que quería hacer informática y entonces entre la UPV y Deusto lo que más tenía cerca de casa era Deusto y me animé a venir para aquí con un poco de miedo y tal porque tenía hermanos mayores de amigos que habían venido aquí y lo estaban pasando mal, pero al final muy bien, o sea, muy a gusto y aprendiendo un montón de cosas de informática que era lo que me llamaba desde el principio. Desde el 91-92 que empieza a funcionar la web, nace con un espíritu muy diferente, en un sitio muy diferente, en un sitio de investigación, en el CERN, y Tim Berners-Lee tiene un enfoque de que esto tiene que ser abierto para todos, no utiliza ningún tipo de royalty para cobrar a la gente, que bueno, se podrían haber hecho de oro, o no, igual hubiesen matado la gallina de los huevos de oro nada más nacer, ¿no? Porque igual la gente no se hubiese sumado. Entonces, todo el mundo igual habla de ARPANET allá por los 70, ¿no? La cosa cambia yo creo que a partir del 90-91, cuando la web empieza a nacer y ya se populariza un poco el acceso a internet, ¿no? Porque hasta entonces era mucho acceso en modo texto y algo muy oscuro, la verdad. Sí, hemos estado muchos años desde el software libre peleando por tener el control de nuestras máquinas, ¿no? Por tener la posibilidad de definir cualquier cosa, cualquier servicio que queramos dar con nuestras máquinas, y ahora con este nuevo cambio de paradigma en la informática en que todo está funcionando en esa entelequia que llaman la nube, pues no podemos competir, ¿no? Desde lo local y nos cuesta mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo mi propio servidor de correo en casa conectado con un servidor, ¿no? Estoy ahí en Chipinet pues dándome mi propio servicio de correo con software libre y demás, pero claro, si eso lo quisiera hacer exactamente igual para el resto de la gente, pues no podría, ¿no? No puedo dar el mismo servicio que puede dar desde la nube pues otros servicios de correo como pueden ser Gmail o Yahoo o similares, que pues ofrecen un montón de gigas, disponibilidad 99.999% de disponible al año y demás, ¿no? A mí se me va la luz en casa, pues me quedo un día sin correo, y si ese fin de semana pues igual hasta 2 o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces no es lo mismo lo que ahora mismo podemos conseguir a través de la web, a través de internet, que lo que pues podemos conseguir desde nuestra propia casa a través de servicios libres o servicios hechos por nosotros mismos, ¿no? Ya la pelea del software libre quizá va en otra línea, y la autogestión tecnológica que nos proporcionaba hace 10 años, pues hoy en día ya deja de tener sentido, porque la pelea está dándose en la nube. Podría decir aquí como el nacimiento de la web. Nace eso en el CERN, y sobre todo las características son pues eso, que es abierta, gratuita, y de lectura y escritura. Esta es la idea original. Y vamos avanzando por aquí hasta el final del siglo. Y por aquí lo que va pasando es que esta tubería se va llenando de mucho dinero. Y al final aquí parece como que está atascado de dinero, ¿no? Sí, hay un embudo, hay una zona de embudo. Hay gente que es rápida y consigue vender y hacerse muy rico, salirse un poco de eso. De hecho, precisamente el impulsor de Ubuntu se hizo muy rico en esos años, porque hizo una empresa de internet, la vendió antes del crack que hubo en el cambio del siglo, y con todo este dinero se han pagado todos esos CDs tan bonitos que tenemos en casa, ¿no? Entonces por aquí hubo mucha gente que infló las expectativas a tope. También fue cayendo a goteo los usuarios. Entonces, en función de cuándo llegases, pues tenías una idea de internet u otra. Probablemente la gente que entró en el 99 y demás veía internet como una nueva forma de comprar un billete de avión o de ir a una subasta o algo así muy comercial. Casi todo eran anuncios y además pues ventanas emergentes que molestaban mucho. Desde conocer el software libre como tal, conocí Unix, el sistema operativo pues que tiene ya casi 40 años, en unas clases en la uni, ¿no? Y entonces la profesora nos comentó que si queríamos tener algo parecido a Unix en casa, que podíamos instalarnos Linux, que era un sistema operativo libre y demás. Entonces
Pues antes, en el 96-97, instalarse Linux era una pequeña odisea, había que bajarse de internet o de las BBS 60-70 disquetes, instalarlos uno a uno y demás. Y bueno, tuvimos la suerte de que algunos libros venían con un CD con Linux ya instalado y pues a partir de ahí empecé a enredarme en lo técnico y empecé a descubrir un poco más pues lo más social o lo más político que hay detrás del software libre, que es pues, la cultura libre, el fomento de que todo el mundo tenga acceso a la cultura y demás. Esta palabra es clave en ese momento, o sea, la palabra del webmaster como alguien que tiene que tener una maestría sobre las tecnologías web para poder llevar a cabo una comunicación vía web más o menos razonable. En el siglo XX, eso es lo que, al final del siglo XX es lo que se estilaba. Lo bueno que tiene la llegada del nuevo siglo es que la figura del webmaster se diluye y se socializa, y en principio se desarrollan tecnologías lo suficientemente cómodas como para que cualquiera sea webmaster o webmaster. La ventaja del movimiento del software libre no es que, al igual que el resto de movimientos sociales, desee la utopía o quiera algo que es un ideal que no se puede alcanzar, sino que se nota mucho que hay gente científica, tecnológica dentro del movimiento, porque casi todos los movimientos que se producen dentro del software libre son bastante pragmáticos, tienen ese enfoque ingenieril de intentar dar el siguiente paso lógico o racional para mejorar o optimizar pues el movimiento que se está dando en torno al software libre y a la cultura libre, ¿no? A finales de los años 90, Pablo es un usuario avanzado de sistemas libres. Incluso ha conocido a Richard Stallman, que vino a la Euskalduna a dar una charla. Pero él quiere profundizar y sigue estudiando para conocer más a fondo los sistemas y los ordenadores. Bueno, pues justo antes de terminar en la uni empiezo como becario en el servicio informático de aquí, trabajando con Linux y cosas que me gustaban, y entonces nada más terminar pues me meto a un máster aquí también en la uni para profundizar un poco más en la administración de sistemas y demás. Entonces bueno, son unos años bastante bonitos, pero también conozco a gente muy interesada en las cosas que me interesaban a mí, y bueno, con esa gente luego pues hemos ido haciendo otras cosas más adelante. Haría todo directamente a la ría. Sí. Más que embudo es un desagüe, porque aquí hay una purga total, hay un montón de gente que pierde mucho dinero y sobre todo hay una pérdida de confianza tecnológica muy grande. O sea, ya entre el 2000 y 2001 se pincha el globo y es muy difícil hablar de la web sin que lluevan críticas. Entonces, el milagro de remontar tiene que ver una vez más, de forma triste, con el marketing. Todo esto de la web 2.0 es precisamente eso, una marca. Lo que pasa que es una marca que propone unos valores que se alejan de todo lo anterior, porque normalmente cuando algo ha fracasado lo que quieres es posicionarte de forma pendular en el otro lado, ¿no? Entonces es algo que, a pesar de que en mi modesta opinión empieza siendo marketing, consigue convertir la web en algo más social, ¿no? Entonces, a pesar de que la web 2.0 es algo que puede surgir de este fracaso que hay aquí, la gente que se cree el término y que investiga sobre ello y que trabaja sobre ello y que propone plataformas en ello, consigue socializar la web. Pasamos de la figura del webmaster, como tú comentabas, a que ese término deja de tener sentido. O sea, ya no se suele hablar de webmasters porque pues con todos los blogs, wikis y 1000 otras plataformas conseguimos tener en 3 clics una página web gestionable en otros 3 clics, claro, porque el problema no es la creación, sino el mantenimiento de todo eso. Entonces bueno, aquí yo creo que también hay pequeños booms y pequeños fracasos, no sé, pues MySpace se compró por muchísimo dinero y ahora mismo están planteando cerrarlo.
Pues tenemos el boom de Facebook también y demás, que no sabemos si estamos aquí o aquí. Lo que se suele hablar en casi todas las tecnologías es del ciclo de hype, de bombo, de entusiasmo de Gartner, que suele tener una pinta así, ¿no? En el que, bueno, primero aquí hay unas expectativas alucinantes sobre la tecnología, llega un momento en el que esto se estanca y cae, pero cae incluso más abajo de cómo empezó. Aquí está MySpace hoy, ¿vale? La gente ya no se lo traga. Y luego algunas tecnologías consiguen remontar vuelo y llegar a una especie de meseta que puede ser más alta o más baja, en el que las expectativas ya no están infladas, sino que se empieza a producir. Por ejemplo, yo creo que los wikis podrían estar aquí. Ya no se usan wikis para todo, pero para lo que se usa son productivos. Que las grúas en Bilbao ha tenido siempre muchísima fuerza, porque esto ha sido pues un puerto de un montón de cosas diferentes y una ciudad de industria. Entonces este resquicio que nos queda aquí de toda la industria que ha habido, pues también nos habla de que Bilbao es una ciudad tecnológica, industrial y demás, ¿no? Ahora tenemos un montón de parques, un montón de zonas de recreo y demás, pero me gusta mucho la Carola por eso, porque nos recuerda de dónde venimos, ¿no? Venimos de la industria, venimos de la tecnología y de cambiar las cosas, ¿no? Queríamos que Bilbao fuera diferente y lo hemos hecho. A partir de aquí ya se empieza a hablar de los AAS, estos del Software as a Service, Infrastructure as a Service, Platform as a Service y demás, ¿no? Entonces esto es, el software ya deja de ser un producto y empieza a ser un servicio. Entonces los tecnólogos, los frikis como tú los llamas, se empiezan a centrar en proporcionar el servicio, pero no tanto los contenidos. Los contenidos los puede proporcionar prácticamente cualquier perfil. De hecho, normalmente el tecnólogo se ha encargado en todos estos tiempos de actualizar contenidos que no estaba entendiendo. Entonces se separa con esto, se separa por un lado contenido, por otro lado tecnología y por otro lado diseño. Entonces el hombre orquesta o la mujer orquesta que teníamos antes, que tenía que cambiar el banner y además actualizar la noticia y cambiar el HTML, pues ya no existe. Ya es una persona que trabaja en sistemas bastante más complejos, pero que en uso son bastante más sencillos, y puede que alguien con un perfil no técnico pueda actualizar los contenidos y que otra persona muy buena en diseño pues se centre exclusivamente en eso. Entonces ha permitido más especialización y sobre todo democratizar estas dos partes que estaban erróneamente asignadas a una persona con perfil técnico. De que para el usuario ahora es muchísimo más fácil montar un blog, es mucho más difícil desarrollar un software de blogs que hacer una página web a mano. Toda la tradición que teníamos en el mundo del software libre de tener el control absoluto de lo que está funcionando en nuestros ordenadores y demás, empieza a dejar de tener sentido con estos enfoques en los que nosotros lo que proporcionamos no es software, sino son servicios. Esos servicios además normalmente suelen requerir plataformas o infraestructuras muy grandes, tipo la de Google o la de Amazon o lo que sea, y hacen que no sea fácil hacer una misma propuesta desde lo doméstico a lo que es una infraestructura en Internet, en lo que la gente llama la nube, ¿no? Que antiguamente se llamaba la grid. Es que la competición es muy desigual, ¿no? Porque nosotros estábamos ofreciendo a 10.000 personas un buzón de correo, pues yo qué sé, no sé si eran al final 25 megas o algo así. Si quisiéramos tener 7 gigas para 10.000 personas, la multiplicación que te sale es alucinante, ¿no? O sea, tenemos que tener un montón de gigas. Y sobre todo que eso no escala, o sea, es decir, si en lugar de 10.000 queremos dar correo a 30.000, porque pues queremos que los antiguos alumnos mantengan su cuenta de correo y demás, pues al final es un gasto enorme en hierro, en material, y luego también en mucha gente que tiene que estar pendiente de que eso funcione perfectamente bien. Mientras que cualquier alumno en su tiempo libre puede ir a Gmail y crearse una cuenta que es mucho mejor. Además el interfaz web que tienen pues es muy sofisticado y bueno, tiene un montón de funcionalidades a las que competir desde lo local es complicado. Bueno, y colorín colorado, esta historia no ha terminado porque a Bilbao le queda mucha vida todavía. Internet no ha hecho nada más que despegar, ¿no? Hemos pasado un poco de
de acercarnos nosotros a las máquinas, a que las máquinas acaben acercándose a nosotros, y esta historia la tienes que seguir tú, porque dentro de nada te toca a ti decidir hacia dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer, tanto en Bilbao como en internet y con el resto de la gente. Si vas a compartir, si no vas a compartir, si vas a colaborar o no vas a colaborar, si vas a ser individualista, vas a ser comunidad. Entonces, a partir de ahora te paso el testigo y cuéntame tú la historia dentro de 30 años.